Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a este mundo mágico de la química. Quien les habla es la maestra Isabel Cruz. Hoy veremos el tema de clases de soluciones con quinto de secundaria, química. Empecemos. La formación de soluciones y mezclas de sustancias es fundamental para el desarrollo de nuevos materiales y para el entendimiento de las fuerzas químicas que permiten a la materia combinarse. Una de las clases de soluciones, o como numeral 1, tendremos según el estado físico. Ojo, en el estado físico de una disolución lo define el solvente. En el siguiente video se muestra ejemplos de soluciones líquidas resultantes. Entonces, veamos. Para la solución sólida, el solvente es sólido. En el caso del soluto puede ser sólido como por ejemplo el acero, que es la combinación de fierro más carbono. En el caso de que el soluto sea líquido, tenemos la amalgama dental, que es la combinación de mercurio, platino y plata. Y en el caso de que el soluto sea gas, tenemos por ejemplo el gas hidrógeno en platino. Solución líquida. El solvente es líquido y el soluto puede ser sólido. Por ejemplo, la salmuera, que es el cloruro de sodio en agua. En caso que el soluto sea líquido, tenemos por ejemplo el agua ardiente, que es el alcohol en agua. Y si el soluto fuera gas, tenemos por ejemplo la gaseosa, que es el dióxido de carbono en agua. Solución gaseosa. Tenemos como solvente gas y en el caso que el soluto sea sólido, tenemos por ejemplo el yodo sólido en el aire, que resulta una coloración violeta. En el caso de que el soluto sea líquido, tenemos por ejemplo la humedad, que es el agua en el aire. Y en el caso que el soluto fuese gas, tenemos por ejemplo el aire seco, que es la combinación de nitrógeno más oxígeno, más argón, más criptón, entre otros gases. Ahora veremos como numeral 2 otra de las clases de soluciones, que es de acuerdo con la cantidad de soluto que llegaría a ser la concentración. Ahora vayamos a la práctica. En nuestra práctica veremos el nivel de concentración de nuestras diferentes disoluciones. Empezamos por las diluidas, en donde vamos a vertir el café, que llegaría a ser nuestro soluto. Vertimos a nuestro solvente y disolvemos. Las diluidas son aquellas en las que hay muy poca cantidad de soluto disuelto. El solvente puede seguir admitiendo más soluto. Tiene la cantidad muy baja que nos permite asimilarlos correctamente. Vamos a seguir disolviendo con mucha paciencia. Ahora nos vamos a ir al vaso número 2, que llegaría a ser las disoluciones concentradas. De la misma manera, vertimos nuestro café, que llegaría a ser nuestro soluto. De la misma manera, disolvemos, que llegaría a ser nuestras concentradas. Son aquellas en las que hay bastante cantidad de soluto disuelto, pero el solvente todavía puede seguir admitiendo nuestro soluto. Ahora vamos a irnos al vaso número 3, que llegarían a ser nuestras disoluciones saturadas. De la misma manera, vertimos el soluto a nuestra disolución y disolvemos. Las saturadas son aquellas en las que no se puede seguir admitiendo más soluto, pues el solvente ya no puede disolver. Si la temperatura aumenta, la capacidad para admitir más soluto aumenta. Lo podemos asociar con el aforo de un cine. Si una sala tiene capacidad para 100 personas, este es el máximo número de personas que podrían entrar. De igual forma, una solución saturada es aquella en la que se ha disuelto la máxima cantidad de gramos de soluto que el solvente puede acoger. Ahora nos vamos a ir al vaso número 4, que llegaría a ser nuestra
solución sobresaturada. De la misma manera, vertimos nuestro soluto, que llegaría a ser el café, y disolvemos. Las soluciones sobresaturadas son aquellas en las que se ha añadido más soluto del que puede ser disuelto en el solvente. Por tal motivo, se observa que una parte del soluto va al fondo del recipiente. La solución que observamos está saturada, contiene la máxima cantidad de soluto disuelto y el exceso se va al fondo del recipiente. La capacidad de disolver del soluto en exceso aumenta la temperatura si calentamos la solución. Es posible disolverlo todo el soluto. Como número 3, ahora veremos otra de las clases de soluciones que es de acuerdo a la conductibilidad. A. Electrolíticas, que llegarían a ser soluciones iónicas. Y B. No electrolíticas, que llegarían a ser las soluciones moleculares. Ahora veremos un simulador de la conductibilidad eléctrica. Veamos. Lo que tenemos aquí es donde se demostrará los componentes covalentes y iónicos. ¿Conducen o no la corriente eléctrica? El caso del azúcar es un componente o un compuesto formado por enlaces covalentes. El azúcar está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos átomos se encuentran unidos mediante enlaces covalentes. Todos sus enlaces son covalentes y en el caso de los enlaces covalentes, la solubilidad se produce, pero el azúcar es poco soluble en el agua. Entonces podemos decir que no conducen corriente eléctrica. Veamos. Si yo tomo una pila o batería conectado a una lámpara, que llegaría a ser el foco, y a dos electrodos para que se pueda cerrar el circuito mediante el componente que se vertirá. Si yo agrego azúcar, no ocurrirá absolutamente nada. O sea, lo que yo estoy haciendo es poner azúcar. Como es un compuesto o componente formado por enlaces covalentes, no va a conducir electricidad. Ahora, si yo le agrego un compuesto polar, como el caso del agua, por más que agrego azúcar, no pasa absolutamente nada. Porque como dije antes, el azúcar está formado por enlaces covalentes y esos enlaces covalentes no conducen electricidad. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros, en vez de vertir azúcar, vertimos la sal, que llegaría a ser el cloruro de sodio? Pero primero sacamos el agua, la sustancia polar. Volvemos a poner nuestro circuito eléctrico y lo que hacemos es agregar el compuesto de la sal, cloruro de sodio, que es un componente iónico, que está formada por cloro y sodio. En este caso, lo que forma es un enlace iónico. Este enlace iónico en estado sólido no conduce la corriente eléctrica, pero si se le disuelve en un componente polar, agua, este compuesto iónico lo que va a hacer es conducir la corriente eléctrica. Si yo le agrego sal, lo que voy a hacer es generar la conductibilidad eléctrica. Lo que hace es transmitir la corriente eléctrica. ¿Por qué? En este caso, los iones de esta sustancia se orientan quedando en cargas opuestas y formando un dipolo. Ahora vamos a verificar en el agua. Aquí vamos a disolver la sal. Veamos. Como la sal es nuestro soluto, vamos a disolver en nuestro disolvente. Veamos, vertimos la sal y con la ayuda de nuestra varilla vamos a disolver nuestra disolución. Ahora que tenemos disuelto, verificaremos la presencia de iones en nuestra disolución.
Aquí tenemos un sistema eléctrico para poder verificar la conductibilidad eléctrica. Obviamente que el aire no conduce electricidad. Si juntamos, vamos a verificar que sí. Ahora vamos a probar la presencia de iones. Como ustedes pueden verificar, no están juntos, están separados y podemos ver la presencia de iones en nuestra disolución. Ahora, por el contrario, las sustancias que no conducen la electricidad, cuando están disueltas, se denominan no electrolitos. Los no electrolitos son sustancias que en disoluciones no se disocian formando iones. Por ejemplo, aquí vamos a ver otra disolución que va a ser con el azúcar. Aquí tenemos un azúcar morena y con la ayuda también de nuestra varilla vamos a vertir el soluto al disolvente que llegaría a ser el agua. Disolvemos el azúcar en el agua y verificaremos si hay presencia de iones en nuestra disolución. Verificamos. Ahora, con mucho cuidado, como ustedes pueden notar, no hay presencia de iones en nuestra disolución que llegaría a ser el azúcar en el agua. Ahora, de manera general, verificaremos cuáles son los que conducen electricidad. Por ejemplo, aquí tenemos el limón y verificaremos si conduce la electricidad, si conduce o si hay presencia de iones. Como ustedes pueden verificar, el limón disuelto en el agua conduce la electricidad. Ahora nos vamos a ir al alcohol. Verificaremos si en el alcohol produce o hay presencia de iones. Como ustedes pueden verificar, no hay presencia de iones, por eso es que no conduce electricidad. Ahora nos iremos al aceite, a la solución del aceite. Como ustedes también pueden verificar, no conduce la electricidad porque son enlaces covalentes. Ahora, por último, probaremos lo que es el bicarbonato de sodio. Como ustedes pueden verificar, está en estado sólido y en estado sólido no va a conducir la electricidad. Verifiquemos. No conduce, pero ya disuelto en una solución polar que llegaría a ser el agua, aquí vamos a ingresar que es el solvente que llegaría a ser el agua y verificaremos si conduce electricidad. Veamos, podemos verificar que hay conductibilidad eléctrica, o sea que la presencia de iones en nuestra disolución. Mis queridos estudiantes, espero se haya comprendido de manera efectiva el tema de clases de soluciones y nos vamos a despedir con esta frase: la química de la vida es la química de la realidad. Y si tienen alguna duda, consulten a sus textos de aprendizaje y no se olviden de visitar la página de Educa Bolivia del Ministerio de Educación y darle un like. ¡Hasta la próxima! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.